A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, que están pendientes siempre de recibir un mensaje de parte de Dios. Yo por mi parte le doy muchas gracias a Dios por concederme nuevamente el privilegio de compartir su palabra. Quiero compartirles una escritura para que ahí demos comienzo, y esta escritura se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9 y los versículos 13 hacia el 15. Una vez más, le recuerdo, pongamos toda nuestra atención a la palabra de Dios, abramos el corazón para que Dios nos hable y pidámosle a Dios que nos revele su palabra. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 hacia el 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahí me detengo y una vez más le quiero recordar que en ocasiones me va usted a escuchar comenzar versículos a la mitad o terminarlos a la mitad, y es que estoy buscando centrarme muy especialmente en la porción de la escritura que nosotros necesitamos para poder entender mejor el tema que tenemos en esta oportunidad. Por eso muchas veces usted me va a mirar que comienzo el versículo de la mitad en adelante o lo termino antes de que el versículo termine, como en el día de hoy, porque es lo único que necesitamos para poder concentrarnos más en el tema que tenemos en este día. Espero que usted haya leído, haya entendido lo que estaba leyendo. En primer lugar, me gustaría compartirle el título del mensaje. Es decir, me gustaría que usted notara cuál es el nombre del mensaje en este día. El título o el nombre del mensaje en este día es: Ángeles del mal destruirán el 33% de la humanidad. En esta mañana, platicando con mi esposa, le daba una idea del tema que quería compartir en esta mañana y le decía con un dolor muy dentro de mi corazón: lo que estoy seguro que una gran cantidad de cristianos pueden leer esta escritura y no le dan la importancia que realmente tiene. Le decía a mi esposa, estos son temas que casi nadie de los predicadores toca en estos últimos días, cuando son cosas tan importantes, acontecimientos tan importantes, cosas que Dios dejó escritas para que nosotros pudiéramos descubrirlas y sobre todo apercibirnos
de lo que va a suceder para no formar parte de lo que va a acontecer o para no participar de aquello. Ojalá que me entienda. Una vez más, yo siempre les digo, y espero que todos los que me escuchan o todos los que me miran a través de Majestad Televisión, a través de YouTube, de Facebook, se den cuenta de lo que les estoy diciendo. En estos últimos años, si usted pudiera escuchar cada mensaje que estoy dando, Dios me usa, oiga, Dios me usa alertando al pueblo, invitando al pueblo constantemente a que se acerque a Dios, a que busque a Dios, porque lo único que nos puede sostener, lo único que nos puede librar en lo que está muy próximo a acontecer, es precisamente nuestro acercamiento a Dios, nuestra búsqueda en intimidad a Dios. Aquí cabe, en este día y en este mensaje, una frase que Dios dijo a través del profeta Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Búsquenle en tanto que está cercano. Es triste, es lamentable, y en algunas ocasiones lo he dicho abierta y directamente, que la gran mayoría de predicadores están muy felices predicando, predican de muchos temas, pero no se dan cuenta que hay temas que no tienen la libertad de tocarlos. Oiga lo que le voy a decir. Como si hubiera un poder que tuviera un imán para atraerlos y llevarlos por otro lado. Como que no hubiera una dirección del Espíritu Santo para traerlos a estas porciones de las Sagradas Escrituras, que en estos momentos, oiga bien, son vitales para compartírselas al pueblo. Porque sin la enseñanza de estos temas y la libertad de tener la revelación del Espíritu Santo, déjeme decirle una cosa: muchos de los que hoy están creyendo en Cristo y que esperan irse en el arrebatamiento, lamentablemente no lo van a lograr. Y cualquier persona me puede discutir y me puede decir: hermano Rodríguez, usted está juzgando a los cristianos en estos días. No los estoy juzgando, pero yo sé que la iglesia de los últimos días, o la iglesia que va a participar del arrebatamiento, esa iglesia va a estar mirando muchas cosas, va a estar en medio de una condición de vida en este mundo que va a ser muy difícil mantenerse en la unidad del Espíritu. Yo sé que voy a ser criticado, pero también sé que el Espíritu Santo puede abrirle el entendimiento a muchos cristianos y les puede abrir los ojos para que despierten espiritualmente, para que se aperciban y para que se den cuenta de la importancia que hay en estos días de que entendamos estos temas, no solamente entenderlos con nuestro intelecto, sino también tener la revelación del Espíritu Santo. Una vez más,
Les digo que una gran mayoría de cristianos no están tomando en cuenta estas escrituras. Ahora, yo entiendo al cristiano común, es decir, al hermano y a la hermana que se reúnen en una iglesia donde reciben la palabra de Dios. A ellos los entiendo. ¿Por qué los entiendo yo a ellos? Porque ellos van a recibir palabra de Dios. Y si no les dan este tipo de mensajes, ellos no tienen la culpa. Pero ahí tenemos culpa los que predicamos la palabra de Dios, porque no tenemos esa dirección del Espíritu y no tenemos la revelación del Espíritu para descubrir la gran importancia de dar a conocer estos temas. Por eso, una vez más, y espero hacerlo hasta el último día que Dios me permita en esta tierra, aunque sea con trabajos, con fatigas, pero voy a estar compartiendo todas estas cosas y espero que Dios ilumine a muchos hermanos y hermanas y que haya un cambio, porque el cristianismo de estos días realmente está ante un gran riesgo de poder perder la oportunidad de irse con Cristo y tener que pasar por todas esas cosas terribles que muchos cristianos ignoran. Una vez más le digo que voy a ser muy criticado, porque de pronto puedan decir, ese pastor o ese hermano Rodríguez es muy exagerado, ese hermano Rodríguez es muy fanático, ese hermano Rodríguez es extremista. Pero una vez más le digo, esta es la realidad que se va a vivir en esta tierra, y lo que nosotros los cristianos en estos días debemos estar haciendo es metiéndonos en la presencia de Dios, buscando a Dios con todo nuestro corazón para poder salir de este mundo antes que esto acontezca. Una vez más, el título o el nombre del mensaje en este día es: Ángeles del mal destruirán el 33% de la humanidad. Grábese esto. Imagínese por un momento, no al país de Rusia, que es tan peligroso, no al país de China, que es tan peligroso o que puede ser tan peligroso porque son países poderosos, no a Corea del Norte, que amenazan con tanto armamento tan sofisticado. Pero aquí se está hablando, oiga bien, de 4 ángeles del mal, ángeles perversos, demonios de los más terribles, porque la palabra de Dios enseña que entre los ángeles, tanto entre los ángeles fieles a Dios como entre los ángeles del mal, hay grados. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, la Biblia, enseña muy claramente que en un futuro muy cercano, 4 ángeles, oiga esto, 4 ángeles terribles, poderosos, vamos a decir así, y ángeles del mal, de los más terribles, estarán teniendo la libertad de actuar en contra de este mundo. Y tal va a ser la situación y la condición de este mundo, que una tercera parte de la humanidad morirá por causa de esos juicios que son de parte de Dios. Luego vamos a hablar, pero son juicios que Dios hace sobre la humanidad incrédula y desobediente,
pero son esos 4 ángeles los cuales se mueven con todo su poder y su astucia y con todo el enojo, la ira que tienen después de haber estado por ahí apartados tanto tiempo, sometidos tanto tiempo, sujetados tanto tiempo. Yo creo que este es un tema bien interesante y, como le digo, espero que el resultado de este estudio sea que nosotros nos acerquemos a Dios, que le busquemos de todo corazón y que podamos tener esa seguridad de que estamos en las manos de Dios y que no vamos a participar de eso que nos muestra la palabra de Dios aquí. Y déjeme decirle, no hay forma de espiritualizar esta escritura. Esta escritura nos trae un mensaje muy literal, es decir, es algo que va a suceder a la humanidad de este mundo. Una vez más, y luego volvemos a leer la escritura. Una vez más, leeremos, o le voy a citar como le puse al mensaje de este día. El título o el nombre del mensaje en este día es: Ángeles del mal destruirán el 33% de la humanidad. Grábese esto. De un 100%, la tercera parte, es decir, un poco más del 33%, morirán, serán muertos por la influencia de esos 4 ángeles. Me detengo lo más posible porque le digo, en primer lugar, de estas escrituras, la gran mayoría de predicadores no hablan. Y si en algún momento citan esta escritura, la citan de pasada como que Satanás, oiga bien, no el Espíritu Santo, sino Satanás, no les permite estacionarse ahí para poder dar a conocer el significado de estas escrituras. Y como le digo, si las tocan de carrera, las tocan de manera que la gente no entienda. Por eso le doy gracias a Dios por permitirme, en primer lugar, el entendimiento de estos temas, la revelación del Espíritu Santo de estos temas, para poder así compartirle estos temas a todos esos cristianos que en estos días están librando su batalla de mantenerse fieles siguiendo a Cristo Jesús. Bueno, una vez más, el título o el nombre del mensaje: Ángeles del mal destruirán el 33% de la humanidad. Alguien se pudiera preguntar: hermano Rodríguez, ¿por qué repite tanto las cosas si nosotros entendemos? Pero ¿de qué le sirve a la gente que entiendan lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo en español, pero no tengan la revelación del Espíritu Santo, de tal manera que leemos la palabra de Dios, medio nos la explican y la entendemos, pero solamente la entendemos humanamente? No hay revelación divina, y mientras que no haya revelación divina, vamos a quedar en la misma condición, porque nos quedamos solamente con algo interesante, algo bonito, pero no tiene un efecto espiritual, que es lo que Dios busca. Les voy a leer
la escritura una vez más. Y espero que ahora, con todo lo que le he dicho, usted hermano, usted hermana, que me está mirando y me está escuchando, pueda entender la palabra de Dios, pero a la vez pueda tener también la revelación del Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahí me voy a detener. Quiero que ponga mucha atención. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Con eso me quiero detener un momento. Aquí está hablando de algo muy particular, de algo muy importante, el toque de las 7 trompetas. Aquí podemos darnos una idea que una de estas trompetas habla de un juicio muy particular, y es el de la destrucción de una tercera parte de la humanidad. Una vez más le digo, piense por un momento. El hecho que estamos aquí en estos momentos, usted y yo, ¿cuántos millones de millones hay de habitantes en el mundo? Piense por un momento que desapareciera la tercera parte. Eso es tremendo. Más del 33% de la humanidad desaparecer. Si por ahí estamos escuchando que en cierto lugar hubo un terremoto y que murieron 7,000 u 8,000 personas, y eso es una exageración en estos días, es muchísima gente que muere. Imagínense de pronto que la tercera parte de la humanidad muera. Esto es lo que dice la palabra de Dios que va a suceder en este mundo, y va a ser en un futuro, y ahora puedo decirle con toda libertad, será un futuro muy cercano. Es decir, está muy próximo a acontecer. Pero lo que yo, como siervo de Dios y enviado a alertar al pueblo de Dios, le digo que lo que Dios está buscando en estos momentos es que nosotros nos acerquemos a Él y busquemos la dirección del Espíritu Santo para vivir una vida más agradable a Dios y poder ser sacados de este mundo antes que esto suceda. Una vez más, si usted ha escuchado del arrebatamiento de la iglesia, entonces hay que buscar estar en condiciones que seamos tomados en cuenta por Dios para poder salir de este mundo, y que no vayamos a participar de esto que está enseñando aquí la Sagrada Escritura. Ponga atención aquí una vez más. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Oiga esto. Me llama la atención que dice, salió una voz. Esta voz salió de entre los cuatro cuernos del altar y salió de entre los ángeles. Esta voz, dice, salió de enfrente o de en medio de
donde se encuentra el altar del sacrificio. En otras palabras, para poder entenderlo mejor, esta voz que sale para darle orden a ese ángel, el ángel que toca la sexta trompeta, esa voz que sale, a eso me quiero dirigir. Ahí es donde me quiero centrar. En la voz que sale para darle órdenes a aquel ángel. Ojalá que me esté entendiendo. Estamos descubriendo ahí que esta voz es la voz de Cristo, es la voz que viene de Dios. O sea que llega un momento cuando de parte de Dios divinamente vienen aquellos juicios a llevarse a cabo en esta tierra en contra de la humanidad. Ese es el punto importante. Dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Grábese lo que sigue. Esto es en el verso 14. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Note aquí, desata, libera a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí me quiero centrar en estos momentos para que pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios. Dios nos revela en este día algo que tiene que ver con seres angelicales del mal, los cuales están, no le digo atados, porque son seres espirituales. En ocasiones hay que entender que la Biblia habla en parte figuradamente, porque no podemos hablar de un ángel que esté atado, sino que tenemos que hablar de un ser angelical, en este caso ángeles del mal, que están inactivos, podríamos decir de esa manera, o que están sujetos, están apartados, están confinados por el poder de Dios. Ni siquiera le puedo decir en un lugar, sino en un ambiente espiritual donde ellos no pueden tener actividad sobre o contra el mundo. Aquí es donde yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que usted pudiera entender la palabra de Dios. Que si yo le digo, el título del mensaje es: ángeles del mal destruirán el 33% de la humanidad. Usted lo entienda, usted lo crea, porque el Espíritu Santo se lo revela. Suena completamente absurdo para la gente en estos días. Suena descabellado también para muchos cristianos pensar que Dios vaya a destruir el 33% de la humanidad en un futuro muy cercano. Pues déjeme decirle, hermano, hermana, que antes de llegar a esta escritura que le estoy leyendo, antes de llegar al capítulo 9 de Apocalipsis que le estoy leyendo, donde el 33% o más del 33% de la humanidad será destruida, antes de llegar a leer el capítulo 9 de Apocalipsis, donde la tercera parte de la humanidad
será destruida. Sucede algo terrible, y esto es en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde ahí se muestra que por medio de los 3 últimos jinetes de Apocalipsis 6 es destruido el 25% de la humanidad. En otras palabras, lo que yo le estoy compartiendo en estos momentos, en el capítulo 9 de Apocalipsis, es una segunda destrucción sobre la humanidad. ¿Qué está diciendo el hermano Rodríguez? Lo que usted está escuchando, que se van a ver cosas terribles en este mundo sobre la gente que se quede acá, que no se vaya en el arrebatamiento con Cristo Jesús. Para que me entienda, Cristo Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos y les dio las últimas instrucciones y se fue a su gloria. Pero el Señor Jesús dijo, allá en Juan capítulo 14, versículo 3, yo me voy a ir, pero volveré y me los llevaré conmigo, los sacaré de este mundo. También el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que el mismo Cristo que murió y resucitó, volverá nuevamente, y que en esa segunda vez que Él venga, nos arrebatará para que estemos con Él. De manera, mi hermano, mi hermana, que nosotros debemos tener esa esperanza de que Cristo Jesús va a venir por nosotros. Pero una vez más le digo, ¿cómo vamos a calificar para irnos con Cristo? ¿Cómo nos va a arrebatar el Señor Jesús si estamos muy calmados, si estamos muy confiados, si no estamos buscándole de una manera especial? Hemos caído en una rutina, hemos caído en una inercia nada más de estarnos moviendo, pero sin nada nuevo, todo lo mismo de siempre. Y déjeme decirle una vez más, Cristo viene por una iglesia, dice la Escritura, sin mancha y sin arruga. Es decir, una iglesia que está en constante santificación, una iglesia que está en constante crecimiento espiritual, una iglesia que está en constante revelación de parte del Espíritu Santo. Y en estos días falta mucho de eso. Así es que una vez más, pongamos atención. Esto lo dice la palabra de Dios, y como le digo, si a usted le parece que esto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, es exagerado, porque dice aquí que se desata a 4 ángeles, o se libera a 4 ángeles, o se deja entrar en acción a 4 ángeles que están sometidos, que están controlados, por así decirlo, espiritualmente por el poder de Dios, pero se sueltan ahora para que ellos salgan y causen una mortandad en el mundo de una tercera parte de la humanidad, de casi un 34% de la humanidad. Hermano, hermana, ponga mucha atención.
Estamos viendo en estos días cosas que están sucediendo, y se lo digo para que lo tome en cuenta. Estamos mirando por todos lados terribles inundaciones. Ya no inundaciones donde las casas llega el agua hasta la mitad y quedan inundadas, esa es una inundación, sino lugares donde el mismo mar se está saliendo de sus cauces y está entrando, oiga bien, está entrando a las ciudades y está haciendo daños terribles. Estamos viendo olas terribles que están azotando los lugares, las ciudades que están cerca a la costa. Estamos mirando precisamente, le estoy hablando hoy día 1 de octubre del año 2023. Hace apenas 2 o 3 días hubo un huracán que afectó el área de Nueva York. Y en Nueva York, hermanos, el agua entraba en los sótanos, en los lugares del metro. Entraba, hermanos, corrientes que caían a esos túneles, a esos sótanos, y muy poca gente puede ver que en cualquier momento, Dios no lo quiera, no lo deseo, pero que en cualquier momento Nueva York o ciudades que están en la misma condición de Nueva York, que están casi al nivel del mar, muy pronto tengan que desaparecer. Pero nosotros no podemos verlo, porque ya nos acostumbramos a ello. Por todos lados, por causa del calentamiento global, por donde quiera están apareciendo fuegos que son ya conocidos mundialmente y que se presentan como cosas terribles, y lo estamos mirando y no lo estamos valorando. La violencia, la maldad, la emigración de multitudes de un lado para otro nos está gritando que viene un fin y nosotros no lo podemos ver. Hermano, hermana, ponga mucha atención. En estos últimos días, a mí en lo personal, no le digo a los demás predicadores que así es para todos, cada quien sabe a qué lo llamó Dios. En estos últimos días a mí Dios me ha llamado a alertar a su pueblo. No me ha llamado en estos últimos días el Señor a ir a predicar salvación o arrepentimiento. En estos últimos días Dios me ha mandado a alertar a su pueblo para que se aperciba, para que reciba la revelación de estas cosas, para que se santifique y para que esté listo para partir en cualquier momento de esta tierra. Mire una vez más, dice así: el sexto ángel tocó la trompeta. Esto es algo que va a suceder. Olvídese que si es una trompeta literal o que si es la acción de un ángel, olvídese de eso, pero es algo que va a suceder. El sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Grábese eso. La acción de un ángel, el accionar de un ángel de Dios, y una voz que sale de parte de Dios, de la gloria de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Oiga, la orden que Dios le da a su ángel, al que tenía la trompeta, le dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Quiero ir primeramente a descubrir algo muy importante. Desata, libera, dales libertad a 4 ángeles
que según lo podemos descubrir aquí, son poderosos, son terribles, son malvados, a más no poder, y serán sueltos. Es como decir, ¿quiénes están ahorita presentándose ante la sociedad en todo el mundo como las personas más sanguinarias, más malvadas? Como decir, ¿qué persona es la que ha descuartizado más hombres o más mujeres en el mundo? ¿Qué líder de un país ha ordenado tantos muertos o que mueran tantas personas que se oponen a lo que él está predicando? Ojalá que me entienda. Que pudiéramos descubrir los hombres más malvados que hay en este momento y que están encerrados, y que cualquiera sabe que si uno de esos hombres es liberado, es porque va a ir a hacer destrucción, que está mejor ahí encerrado que libre. Pues grábese esto. Acá no se está hablando de 4 débiles hombres, 4 comunes hombres, 4 pequeñísimos hombres. Acá se está hablando de 4 ángeles, los cuales, según la Escritura, en estos momentos, no le digo están atados, porque sería hablarle y que usted lo entendiera literalmente, pero están sometidos, están controlados por el poder de Dios. Pero en un determinado momento en el futuro, y en un futuro muy cercano, Dios dará la orden para que un poderoso ángel de Dios los libere, les dé la libertad, les dé la autoridad de actuar, y a donde ellos se van a dirigir y donde ellos van a descargar todo su enojo, toda su rabia, toda su maldad, va a ser en los habitantes de la tierra. Por eso me detengo lo más posible en estas partes y las repito cuantas veces sea necesario repetirlas. Una vez más le digo, todo esto que yo le estoy compartiendo es con el único propósito de que usted, hermano y hermana que ha creído en Cristo, se aperciba, entienda, tenga la revelación de parte de Dios, y que todo esto, el entendimiento y la revelación de parte de Dios, le lleven a usted a buscar a Dios en humillación, para que Dios lo acoja, para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide, y para que en el momento que la iglesia de Cristo tenga que salir de este mundo, usted y yo podamos ser sacados de acá. ¿Para qué? Para no participar de esto que le estoy compartiendo. Una vez más le digo, ¿será importante esto que le estoy compartiendo? ¿O será algo que se le ocurre al hermano Rodríguez? Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana. En estos últimos días yo no he estado bien físicamente, pero la necesidad de parte de Dios de hacerle saber esto a su pueblo me hace que me levante, me hace que saque fuerzas de donde no hay y que le hable al pueblo del Señor para que se aperciba. No tome en poco esto que Dios le está mostrando ahora, porque se va a arrepentir muy pronto. Mire lo que dice aquí. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Entonces podemos descubrir la manifestación de un ángel,
el ángel que supuestamente dice aquí toca la trompeta. Veámoslo como la manifestación de un poderoso ángel de Dios. Al manifestarse ese poderoso ángel de Dios, que al final es el que liberta a estos 4 ángeles, al manifestarse ese poderoso ángel de Dios, se escucha de parte de Dios la voz donde se le da la orden a ese poderoso ángel de Dios que libere a 4 terribles ángeles, de lo más terrible que pueda haber, poderosos y malvados, que, vamos a decir, lo más alto de la maldad se está manifestando en esos 4 ángeles. Y son sueltos o son liberados o se les permite actuar solamente para destruir, solamente para matar a la tercera parte de la humanidad. Estamos hablando de que muy pronto, y le voy a decir así de directo, si en este momento ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, muy pronto se vería esto que le estoy compartiendo ahora, porque esto forma parte de una serie de juicios que Dios va a estar haciendo en contra de la humanidad incrédula y desobediente que se quede en este mundo, que no se vayan con Cristo. Por eso es que en estos días cualquier persona que a mí me escuche puede tildarme de loco, de fanático, puede reírse de mí y puede burlarse de mí porque no cree que esto va a suceder. Y también muchos líderes cristianos, muchos predicadores cristianos pueden pensar que estoy exagerando, pueden pensar que no debería yo de estar hablando estas cosas que no convienen, pero ¿sabes por qué lo piensan? ¿O por qué lo dicen? ¿O por qué lo comentan? Porque no se meten en la presencia de Dios y porque no tienen la revelación del Espíritu Santo, y en otras palabras, porque el mismo Satanás los ciega de tal manera que no puedan detenerse ahí y ver el peligro. Eso solamente puede venir de una búsqueda en el Espíritu de Dios, para que así el mismo Espíritu de Dios nos revele aquello y podamos nosotros creerlo y tener la revelación de aquello, y podamos sentir la gran necesidad de hacérselo saber a la iglesia del Señor. Una vez más, dice así, estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 hacia el 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: oiga, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Yo creo que más claro no lo podemos ver. Ahí está la palabra de Dios, pero me sacude, me hace estremecer lo que yo leo en el versículo 15, casi al final. Dice: estaban preparados para la hora, día, mes y año. Estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿De qué está hablando ahí la palabra de Dios? De esos 4 poderosos y terribles
y malvados ángeles que ahora están sometidos, sujetos, confinados, donde la Sagrada Escritura, para que nosotros lo entendamos, dice que están atados y que van a ser sueltos. Pero, ¿cómo que van a ser sueltos? ¿Sí? Y como te digo, cada vez que yo leo el versículo 15, a mí me hace estremecer esta escritura. Y no porque yo vaya a estar ahí, sino por lo terrible que se presenta esto. Y porque dice, estos ángeles, esos 4 ángeles malvados, poderosos, terribles, estaban preparados para el día, fíjate bien, para el mes y para la hora en que habían de ser sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Llama mi atención esta frase: estaban preparados para el día, el mes y la hora cuando tendrían que ser sueltos con el propósito de matar, de destruir a la tercera parte de la humanidad. Hermano, hermana, esto es serio. Y una vez más te digo, posiblemente me critiquen los mismos cristianos, los mismos predicadores, y digan, Rafael Rodríguez es un fanático, Rafael Rodríguez es un extremista, Rafael Rodríguez es un exagerado. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice así que de parte de Dios, esto lo dice en el verso 13, de parte de Dios sale una voz, como diciendo, Dios da la orden, Dios autoriza. Verso 14. Y le dice al 6º ángel que tenía la trompeta, o al ángel que tenía la 6ª trompeta, ¿qué le dijo? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto está tremendo. Hay un año de nuestro tiempo en que estos 4 ángeles van a ser liberados. Hay un mes de nuestro tiempo cuando estos 4 ángeles malvados, poderosos, terribles, van a ser liberados para destruir a un 33.33% o 33.3% de la humanidad. Grábate esto. Llega un día, primeramente viene un año de nuestro tiempo, viene un mes de nuestro tiempo, viene un día de nuestro tiempo, cuando esos 4 ángeles serán liberados, recibirán autoridad de actuar y solamente van a querer actuar en contra de la humanidad y destruirán la tercera parte de la humanidad. Casi, fíjate bien, casi un 34% de la humanidad será destruida. Una de 3 partes de la humanidad será destruida. Y como te digo, alguien pueda decir, hermano Rodríguez, eso no puede ser. Pero yo te digo, antes de esto que estamos leyendo, sucede
otra destrucción de la humanidad. Y en esa ocasión se destruye el 25%. Te quiero invitar a que leas conmigo en Apocalipsis capítulo 5, o más bien capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Mira qué tremendo dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 8. Acuérdate, estamos leyendo en este día en Apocalipsis 9, versículos 13 al 15. Y en el versículo 15, esos 4 ángeles destruyen al 33.3%, a la tercera parte de la humanidad. Pero si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, descubriremos que antes de ese 33.3%, que antes de esa ocasión que estamos leyendo en Apocalipsis 9, que es destruida la tercera parte de la humanidad, ya había sido destruido el 25% de la humanidad. Si no me creen la primera, ¿cómo van a creer esta segunda? Pero dice la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Esta es otra cosa muy aparte, muy diferente a lo que estamos leyendo en este día en el capítulo 9 de Apocalipsis. Si tú has escuchado acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque se habla más de los 4 jinetes, muy poco se habla de los 4 caballos. En fin, en Apocalipsis 6 habla de 3 caballos con 3 jinetes, y estos 3 caballos con sus 3 jinetes empiezan su recorrido en este mundo causando desgracias, causando dolor, causando tristeza, y me refiero al caballo rojo y su jinete, que representan el derramamiento de sangre, las guerras, todo lo que tiene que ver con la violencia. Al caballo negro, que representa el hambre, la tristeza, y al caballo amarillento, que ya viene representando un total de todos ellos. Y ahí podemos ver que con la culminación de la aparición del caballo amarillo y su jinete, podemos descubrir la destrucción de un 25% de la humanidad. En otras palabras, pensando que hoy comenzara la gran tribulación, pensando que hoy es arrebatada la iglesia y que hoy comience la gran tribulación, todo ese mundo, toda esa humanidad, toda esa cantidad de gente que pobla esta tierra, llega a participar de lo que trae el jinete y el caballo rojo. Llega a participar de lo que trae el caballo negro y su jinete, que es el hambre. Y llega a participar
de lo que trae el caballo amarillo y su jinete, que son las pestes. En otras palabras, con las guerras que ya las estamos empezando a vivir, y la violencia, el derramamiento de sangre, con el hambre que también ya empieza a sentirse por el mundo, y con las pestes que apenas empezamos a descubrirlas por ahí, culminará la destrucción de un 25% que podría ser la humanidad que somos hoy. Si los que estamos hoy, vamos suponiendo que hoy Cristo levanta su iglesia y que en unos días más sucede esto que vemos con los caballos rojo, negro y amarillo, ahí se destruiría el 25%, la cuarta parte de la humanidad. Estoy tratando de describirte esto lo más posible. Si hoy ocurriera el arrebatamiento, de aquí a un determinado tiempo que el mundo entra en más violencia, en hambre, en muchas pestes, muchas plagas, y culmina con una destrucción del 25% de la humanidad. Pues de ahí, más adelante, de la humanidad que quedó, del 75% de la humanidad que queda, Dios, por medio de esos 4 ángeles terribles que son los ángeles en los que nos hemos estado centrando en este día, por medio de esos 4 ángeles, Dios vuelve a destruir a la humanidad que quedó, al 75% que quedó después de la destrucción de lo que traen aquellos jinetes. Ahora, a ese 75% que quedó, se le quita el 33.3%. Y una vez más te digo, esto no es cualquier cosa. Esto es digno de que lo entendamos y que tengamos la revelación de parte de Dios. Puede resultar increíble que haya congregaciones completas que se vayan a quedar a mirar la destrucción que viene a este mundo, y no va a ser por mucho tiempo. Eso va a tener que suceder durante 3 años y medio. ¿Me estás entendiendo? Todos estos juicios que estamos mirando en el libro de Apocalipsis se van a llevar a cabo en tan solamente 3 años y medio. Esto va a ser terrible. Y tú sabes, 3 años y medio se pasan en un rato. Pero ¿cómo será el tiempo para la gente que viva en esos días? Ahorita nos pueden pasar los años rápido, pero cuando una persona está sufriendo, los minutos se hacen meses. Así es que, mi hermano, mi hermana, abramos los ojos, descubramos lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí me quiero detener